La agencia Reuters tuiteó esta imagen que muestra el rechazo de los griegos a la permanencia en la zona del euro. Es una de las imágenes más simbólicas de la mañana que hoy circula por la red social. Atención con esto porque después de la clasificación a semifinales lograda por Argentina ante Colombia, hubo un festejo en el vestuario celeste y blanco. Lo que estamos viendo con esta foto registró Marcos Rojo: soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar, no es para menos, después de la gran victoria. Y el sábado la celebración estuvo en el vestuario de Paraguay, donde el arquero Justo Villar compartió esta selfie con Nelson Aedo Valdés, Paulo da Silva, Roque Santa Cruz. La perlita de esta imagen, a ver, no invitaron a Ortigosa, quedó afuera de la foto, bueno, quedó atrás, un poquito relegado, pero ya tendrá otra oportunidad. Bueno, Cris Morena recordó ayer en su cuenta de Twitter a su hija, a Romina Yan, fallecida hace ya 5 años. Hoy en especial te extraño mucho, amor. Franco, Valen y Azul, más que nunca. Que seas eternamente feliz, te amo, fue lo que escribió Cris Morena. Un abrazo enorme para Cris y toda la familia. Bien, el último Twitter, Lady Gaga fue una de las estrellas estadounidenses que celebró este fin de semana en Twitter la decisión de la Corte Suprema de ese país que legalizó el matrimonio igualitario. El amor gana sobre los prejuicios, escribió junto a esta imagen.